Hola, buenas tardes, queridos alumnos. Nos encontramos nuevamente para seguir hablando sobre el realismo mágico, ¿sí? Bueno, como ustedes recuerdan, la clase anterior trabajamos con las características del realismo mágico. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con ellas y con el texto también, con el cuento de Gabriel García Márquez, La luz es como el agua, pero de una manera diferente, ¿sí? Una manera muy linda que les va a encantar. Bueno, ¿qué es el realismo mágico? A ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué era el realismo mágico? Yo le puse unas palabritas aquí, unas palabras claves. Por ejemplo, movimiento literario y pictórico. ¿Recuerdan que era un movimiento literario y pictórico, verdad? No tan solo se daba en la literatura, sino también en la pintura. Esto se reflejaba en la pintura. Bueno, este movimiento surge a mediados del siglo XX, como vimos anteriormente. Su máximo esplendor fue en la década del 60 y del 70, donde se dieron las dictaduras. No sé si ustedes se acuerdan que hablábamos sobre las dictaduras también. Bueno, ahí comienzan a surgir estas producciones aquí en América Latina, ¿bien? Bueno, yo le puse estas palabritas, por ejemplo, realidad, ¿bien? ¿Se acuerdan que ustedes decían que nos muestra lo irreal o extraño como algo cotidiano? ¿Se acuerdan que ustedes me decían eso la clase pasada? Bueno, sí, es verdad, lo muestra de una manera común, como si fuera que es algo normal, ¿bien? Por eso el autor nos muestra una realidad, pero mezclada con elementos fantásticos y mágicos, o elementos fantásticos o mágicos, ¿bien? Bueno, estos elementos nos sirven para escapar. ¿Escapar de qué? Escapar de esa realidad. Porque en ese momento se estaba pasando por un mal momento, donde la realidad era muy triste, entonces se necesitaba escapar. ¿Y a través de qué? A través de estos elementos, ¿bien? Fantásticos o mágicos. Esos elementos también se los puede ver mezclados con lo que es la tradición popular, con lo que es las costumbres, con lo que es nuestra tradición latinoamericana, ¿sí? Bueno, esto lo podemos ver en el cuento. ¿Se acuerdan que los estuvimos comparando algunas características? ¿Se acuerdan que decíamos que lo fantástico y lo mágico del cuento era cuando los niños navegaban sobre la luz, sobre algo que en la realidad no pasa, pero ahí pasaba y era como algo real, como algo que nos llamaba la atención a los personajes, ¿bien? Entonces, también vimos esto, lo que es la tradición popular, lo que era estos elementos cuando nombraba que los niños habían vivido en Cartagena de India, en un país latinoamericano, y se habían mudado a España, y en España estaban en un edificio donde vivían en un espacio reducido, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, entonces ahí podemos ver estos elementos latinoamericanos, ¿bien? También podemos decir que el realismo mágico, la mayoría de las obras realizan una denuncia social. ¿Qué quiere decir esto? Como hablábamos de la dictadura y hablábamos de la censura, ¿se acuerdan de la censura en la literatura? Que no se podía expresar libremente opiniones o pensamientos a través de la literatura porque eran censurados. Bueno, esta denuncia social se hace a través de la literatura, pero de otra manera, de una manera camuflada, por decirlo así, donde no se veía a simple vista esa denuncia, ¿no? Esta denuncia consiste en contar lo que estaba pasando en el momento. Lo que pasaba en ese momento se lo contaba, pero de una manera camuflada, ¿bien? Donde no se lo veía a simple vista, sino que teníamos que, analizando el cuento o analizando una novela o lo que fuera que pertenece al realismo mágico, podíamos ver esto, que veíamos una historia que se contaba con estos elementos fantásticos, mágicos, pero que en realidad no estaba contando otra cosa. No estaba contando algo que estaba sucediendo en ese momento que no se podía contar, ¿bien? Que se tenía que callar. Pero como los escritores
no querían callar, lo querían contar, pero utilizando estos recursos para contárselo a la gente, a los lectores, a contárselo al mundo y no privarse de contar todo lo que pasaba. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, ¿bien? La denuncia social y todos estos elementos tienen mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Como primera medida vamos a releer el cuento, ¿sí? Y vamos a buscar las pistas esas que nos da el autor. ¿Qué es lo que me llama la atención a mí? A ver, ¿cómo lo puedo interpretar de otra manera al cuento? Si bien vemos una historia, ¿bien? Nos muestra una historia, unas aventuras de los niños que termina con un desenlace trágico o un desenlace que se presta a múltiples interpretaciones, pero también puede tener otras interpretaciones viéndolo desde esta mirada, ¿sí? Desde la denuncia social, viéndolo desde esos mensajes encubiertos que podría haber detrás del cuento, ¿sí? Bueno, para eso vamos a buscar esas palabras, esas fechas, esas pistas que nos da el autor, nombres claves que nos da el autor. Entonces vamos a comenzar a investigar. Nos vamos a poner en papel de investigadores y una vez que tengamos, bueno, como primera medida lo vamos a hacer hoy, ya, apenas se termina el video a eso. Releemos el cuento y buscamos las pistas. Una vez que tenemos las pistas, la mandamos al grupo. Yo voy a estar ahí esperando que ustedes me empiecen a mandar las pistas para que empecemos a hablar sobre eso, para que ustedes ya tengan una base para poder seguir con el punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? El punto número 2 es hacer un video. Hacer un video exponiendo alguna interpretación que hayan tenido ustedes del cuento. Aparte de la historia que nos cuenta el autor, ¿sí? Algún mensaje oculto, algo que en ese momento lo quería decir el autor, pero no lo podía decir, ¿sí? Entonces se puede interpretar, puede tener múltiples interpretaciones. No todas las personas interpretamos de la misma manera. Para eso también vamos a necesitar de la ayuda de nuestra imaginación, ¿sí? Para eso leemos literatura también para hacer trabajar la mente, para hacer trabajar nuestra imaginación. Entonces vamos a ponernos en papel de investigadores, buscamos las pistas, las mandamos al grupo y luego armamos un video con las interpretaciones que surgieron en el grupo. Ustedes van a charlar, van a hacer una apuesta en común sobre que miren, yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo pienso que quiere decir esto, y vamos a buscar información para ver si estamos bien, vamos bien encaminados, ¿sí? Y van a armar el video. Ese video lo van a exponer en la clase siguiente y bueno, vamos a realizar una apuesta en común, una charla sobre los videos y sobre las múltiples interpretaciones de ustedes, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.